¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor ECT temperatura del refrigerante del motor es un termistor que cambia la resistencia en función de la temperatura del refrigerante en contacto con él. El sensor ECT estará ubicado en el bloque o pasaje de refrigerante. Por lo general, es un sensor de 2 cables. Un cable es un suministro de 5 voltios desde el PCM, módulo de control del tren motriz, al ECT. El otro es un motivo para la TEC. A medida que la temperatura del refrigerante cambia, la resistencia en el cable de señal cambia en consecuencia. El PCM monitorea la lectura y determina la temperatura del refrigerante para realizar la gestión esencial del combustible del motor. Cuando el refrigerante del motor es bajo, la resistencia del sensor es alta. El PCM verá un alto voltaje de señal, baja temperatura. Cuando el refrigerante está caliente, la resistencia del sensor es baja y el PCM verá una temperatura alta. El PCM espera ver cambios lentos de resistencia en el circuito de señal ECT. Si ve un cambio rápido en el voltaje que no es consistente con un calentamiento del motor, se establecerá este código P0116. O si ve una falta de cambio en la señal de ECT, este código puede establecerse. Síntomas. Es posible que no haya síntomas notables si el problema es muy intermitente, sin embargo, puede ocurrir lo siguiente: iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Mala manejabilidad, humo negro en el tubo de escape. Mala economía de combustible, no puede estar inactivo. Puede exhibir estancamiento o fallas de encendido. Causas. Las posibles causas del código P0116 incluyen termostato perdido o atascado, sensor ECT defectuoso, corto abierto en el cable de señal, corto abierto en el cable de tierra, conexiones pobres en el cableado. Un ejemplo de un sensor ECT de temperatura del refrigerante del motor. Soluciones posibles. Si hay otros códigos de sensor ECT, diagnostíquelos primero. Usando una herramienta de escaneo, verifique la lectura de ECT. En un motor frío, debe coincidir con la lectura de IAT o debe ser igual a la lectura de temperatura ambiente exterior. Si coincide con la temperatura ambiente o IAT, verifique los datos del cuadro congelado en su herramienta de escaneo, si está equipado. Los datos guardados deben indicarle cuál era la lectura de ECT cuando ocurrió la falla. Si la información guardada indica que la lectura del refrigerante del motor estaba en el extremo más frío, alrededor de menos 30 grados F, entonces esa es una buena indicación de que la resistencia ECT era intermitentemente alta, a menos que viva en Anchorage. Compruebe si hay una abertura en el circuitos de masa y señal del sensor ECT y repare según sea necesario. Si parecen estar bien, caliente el motor mientras controla el ECT para detectar saltos intermitentes altos o bajos. Si hay, reemplace el ECT. B. Si la información guardada indica que la lectura del refrigerante del motor fue en el extremo más cálido, alrededor de 250 más grados F, entonces esa es una buena indicación de que la resistencia de la TEC fue baja intermitentemente. Compruebe si hay un corto a masa en el circuito de señal y repare según sea necesario. Si parece estar bien, caliente el motor mientras controla la TEC para detectar saltos intermitentes altos o bajos. Si hay, reemplace el ECT. Otros sensores ECT y DTC relacionados con circuitos P0115, P0117, P0118, P0119, P0125, P0128.